Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando la noche del primer día de la semana. Y tenemos esta conexión con el ritual del Atala Shabbat. Hasta aquí llegó el Shabbat. Nos comimos el fruto de la porción semanal número 13, Shemot, nombres. Ahora que tenemos la identidad, guardamos la semilla para lo que vamos a experimentar, a ejercitar, a vivenciar y a practicar en la próxima semana. La número 14, Vayera, y apareció la manifestación, la revelación, la aparición en tiempo presente. Como dice la escritura, no me aparecí como me aparecía a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, como el Shaddai, como el Todopoderoso. Ahora me aparezco como el yo soy, revelando una identidad. Bueno, esta porción semanal que iniciamos, culminando la número 13, hacemos la introducción a la número 14, ¿vayerá? Que se encuentra en el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 6, verso 2 hasta el capítulo 9, verso 35. Allí vamos a estar avivando el fuego de esa palabra, que en toda esa porción del rollo de las escrituras se conoce como Vayera. Si la palabra es verdad, no es que hay ciertas verdades y niveles de conciencia. La verdad es algo eterno que prevalece en el tiempo. Si esto no es verdad, es porque no es verdad, así de simple. Y es por eso que no sacamos ninguna disculpa, que esto ya no sirve, que ahora sirve esto o aquello. Sirve todo, porque pertenecemos al mundo de todo. Esa es nuestra percepción y esa es nuestra manifestación. De lo contrario, no somos todo. Y al no ser todo, seríamos esclavos, porque le entregamos un porcentaje al mundo que no es nuestro. Entonces, por eso hay que hacernos 100% responsables de todo, de nuestras vidas, de nuestro entorno, de nuestras familias, de nuestro destino, de nuestro país, también de nuestro mundo, porque fue creado para beneficio nuestro, no para prejuicio. Y por eso estas porciones semanales nos permiten edificar una conciencia, o mejor, despertar una conciencia que estaba dormida, y aparece la manifestación. Vayera en el hebreo, apareció, pues aquí se muestra el fruto de un trabajo interno en el mundo exterior. Y aparecen las plagas, 7 de las 10 plagas, que son plagas para la esclavitud, pero son una delicia para la libertad. Por eso la vida en armonía es una manera de pensar correctamente, salir de esa mente estrecha de la esclavitud para ir a la tierra prometida. Y en esas alegorías de las metáforas de las escrituras, pues dejemos que el Eterno trabaje en nuestra mente y no el esclavizador, que con insultos, agravios, amenazas, pues nos hace, si le prestamos oído, nos hace perder la paz. Que no dependas de nadie, que la abundancia sea el resultado de esa corrección en el interior, en la manera de pensar. Y eso es lo que se llama arrepentimiento, teshuvá. Cuando existe esa corrección, pues aparece la manifestación, la aparición. Bueno, esta es la semana de la revelación. No como dice el suplantador, el Apocalipsis. No es un acabose, es una revelación. Nunca se llamó Apocalipsis el libro. Se llamó Gigalot, revelación, manifestación. ¿Qué es lo que se revela en el mundo exterior? El trabajo que hayamos hecho en el mundo interior. Y por eso, Vayera o apareció, o se reveló, no de una revuelta, sino de una manifestación. Se revela el carácter divino, se revela la manifestación del amor, los frutos del Espíritu. Y esa sabiduría con respecto a cómo funciona el universo. Por eso, pues se inicia una restauración.
Esa diferencia entre el hombre primordial y nosotros es la historia de Shemot, nombres. Nuestra propia historia. Es como esas almas que encarnaron de Adán hacia adelante. La gran diferencia es que el alma queda dormida o esclava, como cuando Adán, Yahweh lo durmió, pero no dice que lo despertó. Eso nos corresponde ahora, darnos cuenta, manifestarnos, saber quiénes somos, ese despertar. Y es por eso que allí empezamos a entender las cartas que el apóstol Pablo le enviaba a sus discípulos. La carta de los Efesios dice, refiriéndose a un texto de las Escrituras, que cuando todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Entonces aparecen todos esos guardados por allá en las entrañas de lo más recóndito de nuestro ser, pues para sacar esos velos que no nos permitían despertar. Y por eso dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará el Mashiach. Bueno, eso es una manifestación, eso es un despertar. Mire pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque de lo contrario los días son malos. ¿Quién construyó los días malos? Pues cuando nosotros nos dejamos influenciar de la inclinación a lo malo. El Yeser Hara, o el Ratzon Ashmi en el hebreo, la formación o la inclinación a lo malo, o hablar mal de alguien sin darnos cuenta que cuando difamamos de alguien, pues estamos autodestruyendo. Entonces aparece aquí en este texto del capítulo 6 del libro de Éxodos, Shemot, Éxodos, nombres, aparecen 4 promesas que cuando se cumplan en nuestras vidas, pues entendemos la palabra aleluya, que los encargados de llevar espiritualidad, pues la nombran mucho, pero piensan que es alabar. Aleluya es un código de 4 promesas que aparecen en esta porción. Y esas 4 copas del Pesa, por eso el Pesa o la llamada Pascua, es desde ahora empezamos a preparar esa celebración, porque no es simplemente celebrar, sino establecer esa conexión de libertad. Yo te sacaré, yo te liberaré, yo te redimiré y te tomaré como mi pueblo. Esas son 4 promesas que cuando se cumplen aparece la expresión Alel. Alel es alegría. ¿Quién hizo que se cumplieran esas 4 promesas en Israel, el pueblo esclavo en Egipto, cuando lo sacó, lo liberó, lo redimió y lo tomó como su pueblo? Y en nosotros, cuando logramos esa libertad de nuestra alma. Eso lo hizo el Yukei Baukei, Yahweh. Entonces aparece Alel, de alegría, y el prefijo de Yahweh, ya, aleluya. Se unen esas 2 palabras, alegría y Yahweh, por haberse cumplido la promesa de que nos sacaría, nos liberaría, nos redimiría y nos tomaría como su pueblo. Entonces, por eso es una de esas 4 copas del Pesa, están representadas en la copa del esposo y la esposa en las bodas del Cordero. Cuando se celebra una fiesta hebrea con todo el ritual, que es una conexión, no es un compromiso entre 2 personas, es un compromiso de nuestra alma con el Creador, en un ritual sublime que se llama santo, sagrado, kaducha, boda. Por eso a la boda no se le llama matrimonio, sino kaducha, que viene de kadosh, santo, limpio, puro. Y eso es lo que permite establecer una visión clara en el respeto mutuo entre nuestra relación y el Creador, y nuestra relación con nuestro prójimo, y especialmente pues con nuestra esposa, o viceversa con el esposo. Entonces eso es una luz, eso es una revelación. Y aparece pues en esta porción Vayera, es la manera de revelar o de manifestar o de tener esa luz, esa revelación.
Eh, Aparece por allá después de la circuncisión de Abraham una porción que también habla de Vayerá, pero ese Vayerá no es Vayerá, es en tiempo pasado, es el mismo verbo, pero es en tiempo pasado. Eso es una aparición. Ahora se usa el mismo verbo, pero me le presenté como el Shaddai, Vayerá, como el tiempo pasado. Pero ahora en el tiempo presente me muestro la esencia de lo que soy, la vida, ese árbol de la vida, esos 4 mundos, el Yud, Kei, Vav, Kei. No me aparecí en el pasado como a Abraham, a Isaac, a Jacob, como el Shaddai, como el Todopoderoso. Ahora me aparezco a ustedes como el yo soy, un estado de ser. O sea, si vamos a sacar el pueblo de la esclavitud de Egipto, este es mi nombre, esta es mi identidad, con esto me identifico. Yo soy, obviamente que ahí viene el Shaddai, el poderoso, el todopoderoso, el Elión, el Altísimo, y todos los otros que podríamos llamarle adjetivos, porque califican una destreza del Creador, que va en cada uno de los que recuperan la identidad y salen de la esclavitud de la emoción o de las vanas maneras de pensar, y entonces lo manifestamos a través de palabras bien dichas, tomando control. Eso viene a ser como plaga para todo lo que nos esclaviza. Bueno, en este pequeño resumen, pues hay que reconocer al verdadero estado de ser. Esa fuerza espiritual que está disponible en esta semana es la fuerza de la revelación, de la manifestación. O sea que no es solamente un ritual. La Torá no es solamente una instrucción para conectar a través de rituales. Son estudios. Y ahora no solamente el ritual y la conexión y el estudio, sino la revelación. ¿Cuál revelación? Pues de amar al prójimo y a sus leyes, porque son para prevenir, para que no nos hagamos los daños los unos a los otros. De eso se trata estas leyes de la libertad, que son alegóricas a las 10 plagas y a los 10 mandamientos, que en esta porción vamos a nombrar o a experimentar 7 de esos 10. Y bueno, ya entendiendo que esto se inicia lo que se conoce como el exilio, se inicia el galul, la conclusión del exilio, perdón, cuando regresamos a recuperar nuestra identidad, y eso se conoce en los códigos de la Escritura como regresar al Padre, a la fuente, al origen. Entonces, pues aparece como esa alma gemela con el Eterno, para luego ir ahora sí con esa identidad al faraón, decirle: yo soy, este es mi carácter, que es el mismo carácter del Padre. Bueno, entonces estos 10 preceptos o mandamientos, que ahora son plaga para la estrechez, o sea, para los egipcios, son como el antídoto para romper el control del cuerpo sobre el alma. Y lo primero que se rompe es el enojo, la ira. Por eso la plaga de sangre, Dan. Entonces, allí está relacionada eso, a la ira, porque cuando una persona es iracunda, fácilmente su color se torna rojo y le hierve la sangre. Entonces, tomar control sobre eso es una plaga para la altivez, el orgullo, la jactancia, y que limita el pensamiento de creer que solamente la riqueza es en lo físico y que no viene de lo esencial o de lo espiritual, de lo energético. Por eso, pues, esas otras plagas vienen a ser todas en la emoción. Pues, antes de recibir esa instrucción de la libertad emocional, la libertad intelectual, ahora estamos listos para salir al desierto. El desierto de las emociones, a enfrentarnos con esas realidades externas que nosotros mismos creamos en el interior. Entonces, allí vamos a permitir que el desierto florezca y que broten aguas.
de la peña y todo lo que se vivió en el desierto. Bueno, todo lo puedo en Yeshua, porque Él me fortalece. Esta es la revelación, por eso decimos que Él es la luz. Esa lucha contra el enojo quizás contra nosotros mismos, que nos impide ver lo que realmente somos. Entonces, pues una revelación llega de arriba hacia abajo, pero una liberación es de abajo hacia arriba. Cuando cambiamos gustos, modas, costumbres, culturas, y empezamos a elevar con unas formas de vida que son conforme en el reino de los cielos. Y por eso, pues en los evangelios nos narra el libro de Mateo que hay una generación de víboras o de serpientes. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento es eso, no es llorar, es volver al principio, volver a ser como antes. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Elohim, Dios, puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, esa piedra que es el corazón duro, como el del faraón. Entonces, por eso tenemos aquí como el contenido de lo que va a ser esta porción, en la primera parte, que si me recuerdo, el Eterno nos recuerda esas 4 promesas y esas expresiones de la liberación. Por eso, pues, mandamos ya que instruya al pueblo. Y ahora viene esa respuesta. Y enumera la descendencia de Jacob hasta ese tiempo presente, hasta Moshe y Aarón. Y luego entonces el Eterno le anuncia a Moshe acerca de lo que ocurrirá en Egipto y ese comienzo de esa redención. Ese capítulo 7 del libro de Éxodo, cuando le ponen la investidura a Moshe y le dicen: yo te he constituido como Dios para el faraón. Recuerda que Dios es una palabra hebrea que quiere decir Elohim, juez o poderoso. Entonces, pues no es que nosotros nos volvamos poderosos contra un adversario que nos esclaviza y que nos grita y que nos amenaza y que nos dice que nos va a destruir porque simplemente no hacemos lo que a él bien le parece. Ese faraón no es externo, es interno, en nuestra emoción. Es allí cuando pues dice: yo te he constituido juez contra ti mismo. Juez, yo te he constituido como Dios para el faraón. Es como una investidura, como cuando a alguien le ponen el vestido de militar, de sargento, de capitán, o la investidura presidencial, más o menos así. Esas serían como las vestiduras de gloria. Con esos vestidos, no con las vestiduras raídas, es que nos presentamos al problema, al faraón, a la deuda, a la enfermedad, a cualquier señal de esclavitud. Y entonces, pues vienen estas señales de esa vara que se convierte en serpiente. Recuerda que la palabra serpiente no es simplemente culebra o najás en hebreo. También en estos casos se refiere, cuando se habla de serpiente, a Serap. Y Serap es un ser de fuego. Entonces ese ser de fuego, que es la manifestación del Todopoderoso, se come a esos seres de fuego que son la manifestación de la rebelión, de lo que va en contra. Entonces por eso sacaban, sí, serpientes, la vara se convertía en serpiente los hechiceros, pero la vara de Moshe se comía a la serpiente de los hechiceros. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Para qué nos sirve a nosotros eso? Es entender que aunque el mundo te mire como una langosta, tú te vas a mirar con la autoridad de que eres un creador y que puedes generar cosas poderosas como quien nos creó. Y entonces allí nos comemos el problema como papilla. Eso también lo estudiamos en el libro de Bamidbar, cuando el reconocimiento de los príncipes de Israel a la tierra prometida. Que 10 de ellos dijeron: la verdad, nosotros éramos como langostas, esto es una tierra buena, pero es de gigantes. Y entonces, como tú te ves, te van a ver. Si tú te ves poderoso, te van a ver poderoso. Bueno, sucede lo mismo acá con esta manifestación de
de las seres de fuego de las serpientes. Entonces aparece la plaga de sangre, la plaga de rana, y 7 de esas 10 plagas, la plaga de piojos, cuando esa tercera plaga, cuando los hechiceros no pudieron sacar piojos, porque no estamos hablando del animalito. Cain en hebreo quiere decir recto, y un hechicero que adultera la verdad y le pone fuego extraño al fuego de la verdad, nunca puede ser recto. Y es por eso que en esas alegorías solo el dedo de Elohim, la unción de la Shekinah, de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, lo puede hacer. Y es por eso que no debemos de desconectarnos de la unción del Espíritu del Todopoderoso, para que podamos generar esas plagas en contra de la esclavitud y vengan a trabajar a nuestro favor, como los anticuerpos, que si no le tenemos control, pues se van a volver plagas para nosotros. Luego viene la plaga de las fieras salvajes, luego la plaga de la mortandad de los animales, la plaga de la sarna, y por último, pues la plaga del granizo. Bueno, todas estas son alegorías y las vamos a estar estudiando en el transcurso de la semana, para ponerle plaga a la plaga y empezar a manifestar el poder del nombre, y que tú puedas entender por qué dice: voy a mostrar mi gloria y mi poder, y voy a endurecer el corazón del faraón, para que se dé cuenta que todo corazón duro genera una manifestación de plagas, para que ese antiguo sea derribado y ese que se humilla sea exaltado. El Todopoderoso los bendiga y los guarde, y tengan un fin de semana feliz. Decimos en hebreo Shavuot Tov, feliz fin de semana. Shavuot Tov para todos.